La ilustre fregona. Segunda parte. En diciendo esto, se entró con su ama, y Tomás quedó suspenso, pero algo consolado, viendo que en sólo el pecho de Costanza quedaba el secreto de su deseo, pareciéndole que, pues no había dado cuenta dél a su amo, por lo menos no estaba en peligro de que le echasen de casa. Parecióle que en el primero paso que había dado en su pretensión había atropellado por 1000 montes de inconvenientes, y que, en las cosas grandes y dudosas, la mayor dificultad está en los principios. En tanto que esto sucedió en la posada, andaba el asturiano comprando el asno donde los vendían, y aunque halló muchos, ninguno le satisfizo, puesto que un gitano anduvo muy solícito por encajalle uno que más caminaba por el azogue que le había echado los oídos que por ligereza suya. Pero lo que contentaba con el paso desagradaba con el cuerpo, que era muy pequeño y no del grandor y talle que Lope quería, que le buscaba suficiente para llevarle a él por añadidura, ora fuesen vacíos o llenos los cántaros. Llegóse a él en esto un mozo y díjole al oído: Galán, si busca bestia cómoda para el oficio de aguador, yo tengo un asno aquí cerca, en un prado, que no le hay mejor ni mayor en la ciudad, y aconséjole que no compre bestia de gitanos, porque, aunque parezcan sanas y buenas, todas son falsas y llenas de dolamas. Si quiere comprar la que le conviene, véngase conmigo y calle la boca. Creyóle el asturiano, y díjole que guiase a donde estaba el asno que tanto encarecía. Fuéronse los dos, mano a mano, como dicen, hasta que llegaron a la huerta del rey, donde a la sombra de una azuda hallaron muchos aguadores, cuyos asnos pacían en un prado que allí cerca estaba. Mostró el vendedor su asno, tal que le hinchó el ojo al asturiano, y de todos los que allí estaban fue alabado el asno de fuerte, de caminador y comedor sobremanera. Hicieron su concierto, y, sin otra seguridad ni información, siendo corredores y medianeros los demás aguadores, dio 16 ducados por el asno, con todos los adherentes del oficio. Hizo la paga real en escudos de oro. Diéronle el parabién de la compra y de la entrada en el oficio, y certificáronle que había comprado un asno dichosísimo, porque el dueño que le quejaba, sin que se le mancase ni matase, había ganado con él en menos tiempo de un año, después de haberse sustentado a él y al asno honradamente, 2 pares de vestidos y más aquellos 16 ducados con que pensaba volver a su tierra, donde le tenían concertado un casamiento con una media parienta suya. Amén de los corredores del asno, estaban otros 4 aguadores jugando a la primera, tendidos en el suelo, sirviéndoles de bufete la tierra y de sobremesa sus capas. Púsose el asturiano a mirarlos, y vio que no jugaban como aguadores, sino como arcedianos, porque tenía de resto cada uno más de 100 reales en cuartos y en plata. Llegó una mano de echar todos el resto, y si uno no diera partido a otro, él hiciera mesa gallega. Finalmente, a los dos en aquel resto se les acabó el dinero y se levantaron, viendo lo cual el vendedor del asno dijo que, si hubiera cuarto, que él jugara, porque era enemigo de jugar en tercio. El asturiano, que era de propiedad del azúcar, que jamás gastó menestra, como dice el italiano, dijo que él haría cuarto. Sentáronse luego, anduvo la cosa de buena manera, y, queriendo jugar antes el dinero que el tiempo, en poco rato perdió Lope 6 escudos que tenía, y viéndose sin blanca, dijo que si le querían jugar el asno, que le jugaría. Aceptáronle el envite, y hizo de resto un cuarto del asno, diciendo que por cuartos quería jugarle. Díjole tan mal que en 4 restos consecutivamente perdió los 4 cuartos del asno, y ganóselos el mismo que se le había vendido, y levantándose para volverse a entregarse en él, dijo el asturiano que advirtiesen que él solamente había jugado los 4 cuartos del asno, pero la cola, que se la diesen y se le llevasen norabuena. Causóle risa a todos la demanda de la cola, y hubo letrados que fueron de parecer que no tenía razón en lo que pedía, diciendo que, cuando se vende un carnero o otra res alguna, no se saca ni quita la cola, que con uno de los cuartos traseros ha de ir forzosamente. A lo cual
replicó Lope que los carneros de berbería ordinariamente tienen 5 cuartos, y que el quinto es de la cola, y, cuando los tales carneros se cuartean, tanto vale la cola como cualquier cuarto, y que, a lo de ir la cola junto con la res que se vende viva y no se cuartea, que lo concedía, pero que la suya no fue vendida sino jugada, y que nunca su intención fue jugar la cola, y que al punto se la volviesen luego con todo lo a ella anejo y concerniente, que era desde la punta del celebro, contada la osamenta del espinazo, donde ella tomaba principio y descendía, hasta parar en los últimos pelos de ella. Dadme vos, dijo uno, que ello sea así como decís, y que os la den como la pedís, y sentaos junto a lo que del asno queda. Pues así es, replicó Lope, venga mi cola, si no, por Dios que no me lleven el asno si bien viniesen por él cuantos aguadores hay en el mundo, y no piensen que por ser tantos los que aquí están, me han de hacer superchería, porque soy yo un hombre que me sabré llegar a otro hombre y meterle 2 palmos de daga por las tripas, sin que sepa de quién, por dónde o cómo le vino. Y más, que no quiero que me paguen la cola rata por cantidad, sino que quiero que me la den en ser, y la corten del asno, como tengo dicho. Al ganancioso y a los demás les pareció no ser bien llevar aquel negocio por fuerza, porque juzgaron ser de tal brío el asturiano que no consentiría que se la hiciesen, el cual, como estaba hecho al trato de las almadrabas, donde se ejercita todo género de rumbo y jácara y de extraordinarios juramentos y boatos, voleó allí el capelo y empuñó un puñal que debajo del capotillo traía, y púsose en tal postura que infundió temor y respeto en toda aquella aguadora compañía. Finalmente, uno de ellos, que parecía de más razón y discurso, los concertó en que se echase la cola contra un cuarto del asno, a una quínola o a 2 y pasante. Fueron contentos, ganó la quínola Lope, picóse el otro, echó el otro cuarto, y a otras 3 manos quedó sin asno. Quiso jugar el dinero, no quería Lope, pero tanto le porfiaron todos que lo hubo de hacer, con que hizo el viaje del desposado, dejándoles sin un solo maravedí, y fue tanta la pesadumbre que desto recibió el perdidoso que se arrojó en el suelo y comenzó a darse de calabazadas por la tierra. Lope, como bien nacido y como liberal y compasivo, le levantó y le volvió todo el dinero que le había ganado, y los 10 y 6 ducados del asno, y aun de los que él tenía repartió con los circunstantes, cuya extraña liberalidad pasmó a todos, y si fueran los tiempos y las ocasiones del Tamorlán, le alzaran por rey de los aguadores. Con grande acompañamiento volvió Lope a la ciudad, donde contó a Tomás lo sucedido, y Tomás asimismo le dio cuenta de sus buenos sucesos. No quedó taberna, ni bodegón, ni junta de pícaros donde no se supiese el juego del asno, el esquite por la cola y el brío y la liberalidad del asturiano. Pero, como la mala bestia del vulgo por la mayor parte es mala, maldita y maldiciente, no tomó de memoria la liberalidad, brío y buenas partes del gran Lope, sino solamente la cola. Y así, apenas hubo andado 2 días por la ciudad echando agua, cuando se vio señalar de muchos con el dedo, que decían: «Este es el aguador de la cola». Estuvieron los muchachos atentos, supieron el caso, y no había asomado Lope por la entrada de cualquiera calle, cuando por toda ella le gritaban quién de aquí y quién de allí: «¡Asturiano! ¡Daca la cola! ¡Daca la cola! ¡Asturiano!». Lope, que se vio asatear de tantas lenguas y con tantas voces, dio en callar, creyendo que, en su mucho silencio, se anegara tanta insolencia. Mas ni por esas, pues mientras más callaba, más los muchachos gritaban. Y así probó a mudar su paciencia en cólera, y apeándose del asno dio a palos tras los muchachos, que fue a afinar el polvorín y ponerle fuego, y fue otro cortar las cabezas de la serpiente, pues en lugar de una que quitaba, apaleando a algún muchacho, nacían en el mismo instante no otras 7, sino 700, que con mayor ahínco y menudeo le pedían la cola. Finalmente tuvo por bien de retirarse a una posada que había tomado fuera de la de su compañero, por huir de la Argüello, y de estarse en ella hasta que la influencia de aquel mal planeta pasase, y se borrase de la memoria de los muchachos aquella demanda
mala de la cola que le pedían. 6 días se pasaron sin que saliese de casa, si no era de noche, que iba a ver a Tomás y a preguntarle del estado en que se hallaba, el cual le contó que, después que había dado el papel a Costanza, nunca más había podido hablarla una sola palabra, y que le parecía que andaba más recatada que solía, puesto que una vez tuvo lugar de llegar a hablarla, y viéndolo ella, le había dicho antes que llegase: Tomás, no me duele nada, y así ni tengo necesidad de tus palabras ni de tus oraciones. Conténtate que no te acuso la Inquisición, y no te canses. Pero que estas razones las dijo sin mostrar ira en los ojos ni otro desabrimiento que pudiera dar indicio de seguridad alguna. Lope le contó a él la priesa que le daban los muchachos, pidiéndole la cola porque él había pedido la de su asno, con que hizo el famoso esquite. Aconsejóle Tomás que no saliese de casa, a lo menos sobre el asno, y que si saliese fuese por las calles solas y apartadas, y que, cuando esto no bastase, bastaría dejar el oficio, último remedio de poner fin a tan poco honesta demanda. Preguntóle Lope si había acudido más la gallega. Tomás dijo que no, pero que no dejaba de sobornarle la voluntad con regalos y presentes de lo que hurtaba en la cocina a los huéspedes. Retiróse con esto a su posada Lope, con determinación de no salir della en otros 6 días, a lo menos con el asno. Las 11 serían de la noche cuando de improviso y sin pensarlo vieron entrar en la posada muchas varas de justicia, y al cabo el corregidor. Alborotóse el huésped y aun los huéspedes, porque, así como los cometas cuando se muestran siempre causan temores de desgracias e infortunios, ni más ni menos la justicia, cuando de repente y de tropel se entra en una casa, sobresalta y atemoriza hasta las conciencias no culpadas. Entróse el corregidor en una sala y llamó al huésped de casa, el cual vino temblando a ver lo que el señor corregidor quería, y así, como le vio el corregidor, le preguntó con mucha gravedad: ¿Sois vos el huésped? Sí, señor, respondió él, para lo que vuesa merced me quisiere mandar. Mandó el corregidor que saliesen de la sala todos los que en ella estaban, y que le dejasen solo con el huésped. Hiciéronlo así, y, quedándose solos, dijo el corregidor al huésped: Huésped, ¿qué gente de servicio tenéis en esta vuestra posada? Señor, respondió él, tengo 2 mozas gallegas y una ama, y un mozo que me tiene cuenta con dar la cebada y paja. ¿No más? replicó el corregidor. No, señor, respondió el huésped. Pues decidme, huésped, dijo el corregidor, ¿dónde está una muchacha que dicen que sirve en esta casa, tan hermosa que por toda la ciudad la llaman la ilustre fregona? Y aún me han llegado a decir que mi hijo don Periquito es su enamorado, y que no hay noche que no le da músicas. Señor, respondió el huésped, esa fregona ilustre que dicen es verdad que está en esta casa, pero ni es mi criada ni deja de serlo. No entiendo lo que decís, huésped, en eso de ser y no ser vuestra criada la fregona. Yo he dicho bien, añadió el huésped, y si vuesa merced me da licencia, le diré lo que hay en esto, lo cual jamás he dicho a persona alguna. Primero quiero ver a la fregona que saber otra cosa. Llamadla acá, dijo el corregidor. Asomóse el huésped a la puerta de la sala y dijo: Oíslo, señora, haced que entre aquí Costancica. Cuando la huéspeda oyó que el corregidor llamaba a Costanza, turbóse y comenzó a torcerse las manos, diciendo: ¡Ay, desdichada de mí! El corregidor a Costanza y a solas. Algún gran mal debe de haber sucedido, que la hermosura de esta muchacha trae encantados los hombres. Constanza, que lo oía, dijo: Señora, no se congoje, que yo iré a ver lo que el señor corregidor quiere, y si algún mal hubiere sucedido, esté segura vuesa merced que no tendré yo la culpa. Y en esto, sin aguardar que otra vez la llamasen, tomó una vela encendida sobre un candelero de plata, y, con más vergüenza que temor, fue donde el corregidor estaba. Así como el corregidor la vio, mandó al huésped que cerrase la puerta de la sala, lo cual hecho, el corregidor se levantó y tomando el candelero que Costanza traía, llegándole la luz al rostro, la anduvo mirando toda de arriba abajo,
y como Costanza estaba con sobresalto, habíasele encendido la color del rostro y estaba tan hermosa y tan honesta que al corregidor le pareció que estaba mirando la hermosura de un ángel en la tierra, y, después de haberla bien mirado, dijo: «Huésped, esta no es joya para estar en el bajo engaste de un mesón. Desde aquí digo que mi hijo Periquito es discreto, pues tan bien ha sabido emplear sus pensamientos. Digo, doncella, que no solamente os pueden y deben llamar ilustre, sino ilustrísima, pero estos títulos no habían de caer sobre el nombre de fregona, sino sobre el de una duquesa». «No es fregona, señor», dijo el huésped, «que no sirve de otra cosa en casa que de traer las llaves de la plata, que por la bondad de Dios tengo alguna, con que se sirven los huéspedes honrados que a esta posada vienen». «Con todo eso», dijo el huésped, «que ni es decente ni conviene que esta doncella esté en un mesón. ¿Es parienta vuestra, por ventura? Ni es mi parienta ni es mi criada. Y si vuesa merced gustare de saber quién es, como ella no esté delante, oirá vuesa merced cosas que, juntamente con darle gusto, le admiren». «Sí gustaré», dijo el corregidor, «y sálgase Costancica allá fuera, y prométase de mí lo mismo que de su mismo padre pudiera prometerse, que su mucha honestidad y hermosura obligan a que todos los que la vieren se ofrezcan a su servicio». No respondió palabra Costanza, sino con mucha mesura hizo una profunda reverencia al corregidor y salióse de la sala, y halló a su ama desalada esperándola para saber della qué era lo que el corregidor la quería. Ella le contó lo que había pasado, y cómo su señor quedaba con él para contalle no sé qué cosas que no quería que ella las oyese. No acabó de sosegarse la huéspeda, y siempre estuvo rezando hasta que se fue el corregidor y vio salir libre a su marido, el cual, en tanto que estuvo con el corregidor, le dijo: «Hoy hacen, señor, según mi cuenta, 15 años, un mes y 4 días que llegó a esta posada una señora en hábito de peregrina, en una litera, acompañada de 4 criados de a caballo y de 2 dueñas y una doncella, que en un coche venían. Traía asimismo 2 acémilas cubiertas con 2 ricos reposteros y cargadas con una rica cama y con aderezos de cocina. Finalmente, el aparato era principal, y la peregrina representaba ser una gran señora. Y, aunque en la edad mostraba ser de 40 o pocos más años, no por eso dejaba de parecer hermosa en todo extremo. Venía enferma y descolorida, y tan fatigada que mandó que luego le hiciesen la cama, y en esta misma sala se la hicieron sus criados. Preguntáronme cuál era el médico de más fama de esta ciudad. Díjeles que el doctor de la Fuente. Fueron luego por él, y él vino luego, comunicó a solas con él su enfermedad, y lo que de su plática resultó fue que mandó el médico que se le hiciese la cama en otra parte, y en lugar donde no le diesen ningún ruido. Al momento la mudaron a otro aposento que está aquí arriba apartado, y con la comodidad que el doctor pedía. Ninguno de los criados entraban donde su señora, y a solas las 2 dueñas y la doncella la servían. Yo y mi mujer preguntamos a los criados quién era la tal señora, y cómo se llamaba, de a dónde venía y a dónde iba, si era casada, viuda o doncella, y por qué causa se vestía aquel hábito de peregrina. A todas estas preguntas, que le hicimos una y muchas veces, no hubo alguno que nos respondiese otra cosa sino que aquella peregrina era una señora principal y rica de Castilla la Vieja, y que era viuda y que no tenía hijos que la heredasen, y que, porque había algunos meses que estaba enferma de hidropesía, había ofrecido de ir a Nuestra Señora de Guadalupe en romería, por la cual promesa iba en aquel hábito. En cuanto a decir su nombre, traían orden de no llamarla sino la señora peregrina. Esto supimos por entonces, pero a cabo de 3 días que, por enferma, la señora peregrina se estaba en casa, una de las dueñas nos llamó a mí y a mi mujer de su parte. Fuimos a ver lo que quería, y a puerta cerrada y delante de sus criadas, casi con lágrimas en los ojos, nos dijo, creo que en estas mismas razones: «Señores míos, los cielos me son testigos que sin culpa mía me hallo en el riguroso trance que ahora os diré.
Yo estoy preñada y tan cerca del parto, que ya los dolores me van apretando. Ninguno de los criados que vienen conmigo saben mi necesidad ni mi desgracia. A estas mis mujeres ni he podido ni he querido encubrírselo, por huir de los maliciosos ojos de mi tierra, y porque esta hora no me tomase en ella, hice voto de ir a Nuestra Señora de Guadalupe. Ella debe de haber sido servida, que en esta, vuestra casa, me tome el parto. A vosotros está ahora el remediarme y acudirme, con el secreto que me merece la que su honra pone en vuestras manos. La paga de la merced que me hiciéredes, que así quiero llamarla, si no respondiere al gran beneficio que espero, responderá, a lo menos, a dar muestra de una voluntad muy agradecida. Y quiero que comiencen a dar muestras de mi voluntad estos 200 escudos de oro que van en este bolsillo. Y sacando debajo de la almohada de la cama un bolsillo de aguja y de oro y verde, se le puso en las manos de mi mujer, la cual, como simple y sin mirar lo que hacía, porque estaba suspensa y colgada de la peregrina, tomó el bolsillo sin responderle palabra de agradecimiento ni de comedimiento alguno. Yo me acuerdo que le dije que no era menester nada de aquello, que no éramos personas que por interés más que por caridad nos movíamos a hacer bien cuando se ofrecía. Ella prosiguió diciendo: es menester, amigos, que busquéis dónde llevar lo que pariere luego, buscando también mentiras que decir a quien lo entregáredes, que por ahora será en la ciudad, y después quiero que se lleve a una aldea. De lo que después se hubiere de hacer, siendo Dios servido de alumbrarme y de llevarme a cumplir mi voto, cuando de Guadalupe vuelva lo sabréis, porque el tiempo me habrá dado lugar de que piense y escoja lo mejor que me convenga. Partera no la he menester, ni la quiero, que otros partos más honrados que he tenido me aseguran que, con sola la ayuda de estas mis criadas, facilitaré sus dificultades y ahorraré de un testigo más de mis sucesos. Aquí dio fin a su razonamiento la lastimada peregrina, y principio a un copioso llanto, que en parte fue consolado por las muchas y buenas razones que mi mujer, ya vuelta en más acuerdo, le dijo. Finalmente yo salí luego a buscar donde llevar lo que pariese, a cualquier hora que fuese, y entre las 12 y la 1 de aquella misma noche, cuando toda la gente de casa estaba entregada al sueño, la buena señora parió una niña, la más hermosa que mis ojos hasta entonces habían visto, que es esta misma que vuesa merced acaba de ver ahora. Ni la madre se quejó en el parto, ni la hija nació llorando. En todos había sosiego y silencio maravilloso, y tal cual convenía para el secreto de aquel extraño caso. Otros 6 días estuvo en la cama, y en todos ellos venía el médico a visitarla, pero no porque ella le hubiese declarado de qué procedía su mal. Y las medicinas que le ordenaba nunca las puso en ejecución, porque sólo pretendió engañar a sus criados con la visita del médico. Todo esto me dijo ella misma, después de que se vio fuera de peligro, y a los 8 días se levantó con el mismo bulto o con otro que se parecía a aquel con que se había echado. Fue a su romería y volvió de allí a 20 días, ya casi sana, porque poco a poco se iba quitando del artificio con que después de parida se mostraba hidrópica. Cuando volvió, estaba ya la niña dada a criar por mi orden, con nombre de mi sobrina, en una aldea 2 leguas de aquí. En el bautismo se le puso por nombre Constanza, que así lo dejó ordenado su madre, la cual, contenta de lo que yo había hecho, al tiempo de despedirse me dio una cadena de oro, que hasta agora tengo, de la cual quitó 6 trozos, los cuales dijo que traería la persona que por la niña viniese. También cortó un blanco pergamino a vueltas y a hondas, a la traza y manera como cuando se enclavijan las manos y en los dedos se escribiese alguna cosa, que estando enclavijados los dedos se puede leer, y después de apartadas las manos queda dividida la razón, porque se dividen las letras, que, en volviendo a enclavijar los dedos, se juntan y corresponden de manera que se pueden leer continuadamente. Digo que un pergamino sirve de alma del otro, y encajados se leerán, y divididos no es posible, sino es adivinando la mitad del pergamino, y casi toda la cadena quedó en mi poder, y todo lo tengo, esperando el contraseño hasta ahora, puesto que ella me dijo que dentro de 2 años enviaría por su hija,
encargándome que la criase no como quien ella era, sino del modo que se suele criar una labradora. Encargóme también que si por algún suceso no le fuese posible enviar tan presto por su hija, que aunque creciese y llegase a tener entendimiento, no la dijese del modo que había nacido, y que la perdonase el no decirme su nombre ni quién era, que lo guardaba para otra ocasión más importante. En resolución, dándome otros 400 escudos de oro y abrazando a mi mujer con tiernas lágrimas, se partió, dejándonos admirados de su discreción, valor, hermosura y recato. Constanza se crió en la aldea 2 años, y luego la traje conmigo, y siempre la he traído en hábito de labradora, como su madre me lo dejó mandado. 15 años, 1 mes y 4 días a que aguardo a quien ha de venir por ella, y la mucha tardanza me ha consumido la esperanza de ver esta venida. Y si en este año en que estamos no vienen, tengo determinado de prohijalla y darle toda mi hacienda, que vale más de 6.000 ducados, Dios sea bendito. Resta ahora, señor corregidor, decir a vuesa merced si es posible que yo sepa decirlas las bondades y las virtudes de Costancica. Ella, lo primero y principal, es devotísima de Nuestra Señora. Confiesa y comulga cada mes, sabe escribir y leer. No hay mayor randera en Toledo. Canta a la almohadilla como unos ángeles. En ser honesta no hay quien la iguale. Pues en lo que toca a ser hermosa, ya vuesa merced lo ha visto. El señor don Pedro, hijo de vuesa merced, en su vida la ha hablado. Bien es verdad que de cuando en cuando le da alguna música, que ella jamás escucha. Muchos señores y de título han posado en esta posada, y aposta, por hartarse de verla, han detenido su camino muchos días. Pero yo sé bien que no habrá ninguno que con verdad se pueda alabar que ella le haya dado lugar de decirle una palabra sola ni acompañada. Esta es, señor, la verdadera historia de la ilustre fregona, que no friega, en la cual no he salido de la verdad un punto. Calló el huésped, y tardó un rato el corregidor en hablarle. Tan suspenso le tenía el suceso que el huésped le había contado. En fin, le dijo que le trujese allí la cadena y el pergamino, que quería verlo. Fue el huésped por ello, y trayéndoselo, vio que era así como le había dicho. La cadena era de trozos, curiosamente labrada. En el pergamino estaban escritas una debajo de otra, en el espacio que había de hinchir el vacío de la otra mitad, estas letras: ETELSNVDDR, por las cuales letras vio ser forzoso que se juntasen con las de la mitad del otro pergamino para poder ser entendidas. Tuvo por discreta la señal del conocimiento, y juzgó por muy rica a la señora peregrina que tal cadena había dejado al huésped, y, teniendo en pensamiento de sacar de aquella posada la hermosa muchacha cuando hubiese concertado un monasterio donde llevarla, por entonces se contentó de llevar solo el pergamino, encargando al huésped que si acaso viniesen por Costanza, le avisase y diese noticia de quién era el que por ella venía, antes que le mostrase la cadena, que dejaba en su poder. Con esto se fue tan admirado del cuento y suceso de la ilustre fregona como de su incomparable hermosura. Todo el tiempo que gastó el huésped en estar con el corregidor y el que ocupó Costanza cuando la llamaron, estuvo Tomás fuera de sí, combatida el alma de 1000 varios pensamientos, sin acertar jamás con ninguno de su gusto. Pero cuando vio que el corregidor se iba y que Costanza se quedaba, respiró su espíritu y volviéronle los pulsos, que ya casi desamparado le tenían. No osó preguntar al huésped lo que el corregidor quería, ni el huésped lo dijo a nadie sino a su mujer, con que ella también volvió en sí, dando gracias a Dios que de tan grande sobresalto la había librado. El día siguiente, cerca de la 1, entraron en la posada, con 4 hombres de a caballo, 2 caballeros ancianos de venerables presencias, habiendo primero preguntado uno de los mozos que a pie con ellos venían si era aquella la posada del sevillano, y habiéndole respondido que sí, se entraron todos en ella. Apeáronse los 4 y fueron a apear a los 2 ancianos. Señal por 2 se conoció que aquellos 2 eran señores de los 6. Salió Costanza con su acostumbrada gentileza a ver a los nuevos huéspedes, y apenas la hubo visto uno de los ancianos cuando dijo al otro:
Yo creo, señor don Juan, que hemos hallado todo aquello que venimos a buscar. Tomás, que acudió a dar recado a las cabalgaduras, conoció luego a dos criados de su padre, y luego conoció a su padre y al padre de Carriazo, que eran los dos ancianos a quien los demás respectaban, y aunque se admiró de su venida, consideró que debían de ir a buscar a él y a Carriazo a las almadrabas, que no habría faltado quien les hubiese dicho que en ellas y no en Flandes los hallarían. Pero no se atrevió a dejarse conocer en aquel traje. Antes, aventurándolo todo, puesta la mano en el rostro, pasó por delante de ellos y fue a buscar a Costanza, y quiso la buena suerte que la hallase sola, y apriesa y con lengua turbada, temeroso que ella no le daría lugar para decirle nada, le dijo: Costanza, uno de estos dos caballeros ancianos que aquí han llegado ahora es mi padre, que es aquel que oyeres llamar don Juan de Avendaño. Infórmate de sus criados si tiene un hijo que se llama don Tomás de Avendaño, que soy yo, y de aquí podrás ir coligiendo y averiguando que te he dicho verdad en cuanto a la calidad de mi persona, y que te la diré en cuanto de mi parte te tengo ofrecido, y quédate a Dios, que hasta que ellos se vayan no pienso volver a esta casa. No le respondió nada Costanza, ni él aguardó a que le respondiese, sino, volviéndose a salir, cubierto como había entrado, se fue a dar cuenta a Carriazo de cómo sus padres estaban en la posada. Dio voces el huésped a Tomás que viniese a dar cebada, pero como no pareció, dióla él mismo. Uno de los dos ancianos llamó aparte a una de las dos mozas gallegas, y preguntóle cómo se llamaba aquella muchacha hermosa que habían visto, y que si era hija o parienta del huésped o huéspeda de casa. La gallega le respondió: La moza se llama Costanza, ni es parienta del huésped ni de la huéspeda, ni sé lo que es, solo digo que la doy a la mala landre, que no sé qué tiene, que no deja hacer baza a ninguna de las mozas que estamos en esta casa. Pues en verdad que tenemos nuestras facciones como Dios nos las puso. No entra huésped que no pregunte luego quién es la hermosa, y que no diga: bonita es, bien parece, a fe que no es mala. Mal año para las más pintadas, nunca peor me la depare la fortuna. Y a nosotras no hay quien nos diga: ¿qué tenéis ahí? ¿Diablos o mujeres o lo que sois? Luego esta niña a esa cuenta, replicó el caballero, debe de dejarse manosear y recrebrar de los huéspedes. Sí, respondió la gallega, tenedle el pie al herrar. Bonita es la niña para eso. Par Dios, señor, si ella se dejara mirar siquiera, manara en oro. Es más áspera que un erizo. Es una traga ave marías. Labrando está todo el día y rezando. Para el día que ha de hacer milagros quisiera yo tener un cuento de renta. Mi ama dice que trae un silencio pegado a las carnes. ¿Tome qué, mi padre? Contentísimo el caballero de lo que había oído a la gallega, sin esperar a que le quitasen las espuelas, llamó al huésped, y retirándose con él aparte en una sala le dijo: Yo, señor huésped, vengo a quitaros una prenda mía que ha algunos años que tenéis en vuestro poder. Para quitárosla os traigo 1000 escudos de oro, y estos trozos de cadena y este pergamino. Y diciendo esto sacó los 6 de la señal de la cadena que él tenía. Asimismo conoció el pergamino, y, alegre sobremanera con el ofrecimiento de los 1000 escudos, respondió: Señor, la prenda que queréis quitar está en casa, pero no están en ella la cadena ni el pergamino con que se ha de hacer la prueba de la verdad, que yo creo que vuesa merced trata, y así le suplico tenga paciencia, que yo vuelvo luego. Y al momento fue a avisar al corregidor de lo que pasaba, y de cómo estaban 2 caballeros en su posada que venían por Costanza. Acababa de comer el corregidor, y con el deseo que tenía de ver el fin de aquella historia, subió luego a caballo y vino a la posada del sevillano, llevando consigo el pergamino de la muestra, y apenas hubo visto a los 2 caballeros cuando, abiertos los brazos, fue a abrazar al uno, diciendo: Válame Dios, qué buena venida es esta, señor don Juan de Avendaño, primo y señor mío. El caballero le abrazó a sí mismo, diciéndole: Sin duda, señor primo, habrá sido buena mi venida, pues os veo y con la salud que siempre os deseo.
Abrazad, primo, a este caballero, que es el señor don Diego de Carriazo, gran señor y amigo mío. Ya conozco al señor don Diego, respondió el corregidor, y le soy muy servidor. Y abrazándose los dos, después de haberse recebido con grande amor y grandes cortesías, se entraron en una sala donde se quedaron solos con el huésped, el cual ya tenía consigo la cadena, y dijo: Ya el señor corregidor sabe a lo que vuesa merced viene, señor don Diego de Carriazo. Vuesa merced saque los trozos que faltan a esta cadena, y el señor corregidor sacará el pergamino que está en su poder, y hagamos la prueba, que ha tantos años que espero a que se haga. De esa manera, respondió don Diego, no habrá necesidad de dar cuenta de nuevo al señor corregidor de nuestra venida, pues bien se verá que ha sido a lo que vos, señor huésped, habréis dicho. Algo me ha dicho, pero mucho me quedó por saber. El pergamino, hele aquí. Sacó don Diego el otro, y juntando las dos partes se hicieron una, y a las letras del que tenía el huésped, que, como se ha dicho, eran ETELSNVDDR, respondían en el otro pergamino estas: SASAEALERAEA, que todas juntas decían: Esta es la señal verdadera. Cotejáronse luego los trozos de la cadena y hallaron ser las señas verdaderas. Esto está hecho, dijo el corregidor. Resta ahora saber, si es posible, quién son los padres desta hermosísima prenda. El padre, respondió don Diego, yo lo soy. La madre ya no vive, basta saber que fue tan principal que pudiera yo ser su criado. Y, porque como se encubre su nombre no se encubra su fama, ni se culpe lo que en ella parece manifiesto error y culpa conocida, se ha de saber que la madre de esta prenda, siendo viuda de un gran caballero, se retiró a vivir a una aldea suya, y allí, con recato y con honestidad grandísima, pasaba con sus criados y vasallos una vida sosegada y quieta. Ordenó la suerte que un día, yendo yo a caza por el término de su lugar, quise visitarla, y era a la hora de siesta cuando llegué a su alcázar, que así se puede llamar su gran casa. Dejé el caballo a un criado mío, subí, sin topar a nadie, hasta el mismo aposento donde ella estaba durmiendo la siesta sobre un estrado negro. Era por extremo hermosa, y el silencio, la soledad, la ocasión, despertaron en mí un deseo más atrevido que honesto, y sin ponerme a hacer discretos discursos, cerré tras mí la puerta, y llegándome a ella, la desperté, y teniéndola asida fuertemente le dije: Vuesa merced, señora mía, no grite, que las voces que diere serán pregoneras de su deshonra. Nadie me ha visto entrar en este aposento, que mi suerte, para que la tenga bonísima en gozaros, ha llovido sueño en todos vuestros criados, y cuando ellos acudan a vuestras voces no podrán más que quitarme la vida, y esto ha de ser en vuestros mismos brazos, y no por mi muerte dejará de quedar en opinión vuestra fama. Finalmente yo la gocé contra su voluntad y a pura fuerza mía. Ella, cansada, rendida y turbada, o no pudo o no quiso hablarme palabra, y yo, dejándola como atontada y suspensa, me volví a salir por los mismos pasos donde había entrado, y me vine a la aldea de otro amigo mío, que estaba a 2 leguas de la suya. Esta señora se mudó de aquel lugar a otro, y, sin que yo jamás la viese ni lo procurase, se pasaron 2 años, al cabo de los cuales supe que era muerta, y podrá haber 20 días que con grandes encarecimientos, escribiéndome que era cosa que me importaba en ella el contento y la honra, me envió a llamar un mayordomo de esta señora. Fui a ver lo que me quería, bien lejos de pensar en lo que me dijo. Halléle a punto de muerte, y por abreviar razones, en muy breves me dijo cómo al tiempo que murió su señora, le dijo todo lo que conmigo le había sucedido, y cómo había quedado preñada de aquella fuerza, y que, por encubrir el bulto, había venido en romería a Nuestra Señora de Guadalupe, y cómo había parido en esta casa una niña, que se había de llamar Constanza. Dióme las señas con que la hallaría, que fueron las que habéis visto de la cadena y pergamino, y dióme ansimismo 30.000 escudos de oro que su señora dejó para casar a su hija. Díjome asimismo que, el no habérmelos dado luego, como su señora había muerto, ni declarádome
lo que ella encomendó a su confianza y secreto, había sido por pura codicia y por poderse aprovechar de aquel dinero, pero que ya que estaba a punto de ir a dar cuenta a Dios, por descargo de su conciencia, me daba el dinero y me avisaba a dónde y cómo había de hallar mi hija. Recebí el dinero y las señales, y dando cuenta de esto al señor don Juan de Avendaño, nos pusimos en camino de esta ciudad. A estas razones llegaba don Diego cuando oyeron que en la puerta de la calle decían a grandes voces: «Díganle a Tomás Pedro, el mozo de la cebada, cómo llevan a su amigo el asturiano preso, que acuda a la cárcel, que allí le espera». A la voz de cárcel y de preso, dijo el corregidor que entrase el preso y el alguacil que le llevaba. Dijeron al alguacil que el corregidor que estaba allí le mandaba entrar con el preso, y así lo hubo de hacer. Venía el asturiano todos los dientes bañados en sangre, y muy mal parado y muy bien asido del alguacil, y así como entró en la sala conoció a su padre y al de Avendaño. Turbóse, y por no ser conocido, con un paño, como que se limpiaba la sangre, se cubrió el rostro. Preguntó el corregidor que qué había hecho aquel mozo, que tan mal parado le llevaban. Respondió el alguacil que aquel mozo era un aguador que le llamaban el asturiano, a quien los muchachos por las calles decían: «Daca la cola, asturiano, daca la cola», y luego en breves palabras contó la causa por que le pedían la tal cola, de que no rieron poco todos. Dijo más, que, saliendo por la puente de Alcántara, dándole los muchachos priesa con la demanda de la cola, se había apeado del asno, y dando tras todos alcanzó a uno, a quien dejaba medio muerto a palos, y que queriéndole prender se había resistido, y que por eso iba tan mal parado. Mandó el corregidor que se descubriese el rostro, y porfiando a no querer descubrirse, llegó el alguacil y quitóle el pañuelo, y al punto le conoció su padre, y dijo todo alterado: «Hijo don Diego, ¿cómo estás de esta manera? ¿Qué traje es este? ¿Aún no se te han olvidado tus picardías?» Hincó las rodillas Carriazo, y fuese a poner a los pies de su padre que, con lágrimas en los ojos, le tuvo abrazado un buen espacio. Don Juan de Avendaño, como sabía que don Diego había venido con don Tomás, a su hijo preguntóle por él, a lo cual respondió que don Tomás de Avendaño era el mozo que daba cebada y paja en aquella posada. Con esto que el asturiano dijo, se acabó de apoderar la admiración en todos los presentes, y mandó el corregidor al huésped que trujese allí al modo de la cebada. «Yo creo que no está en esta casa», respondió el huésped, «pero yo le buscaré». Y así fue a buscalle. Preguntó don Diego a Carriazo que qué transformaciones eran aquellas, y qué les había movido a ser el aguador y don Tomás mozo de mesón, a lo cual respondió Carriazo que no podía satisfacer aquellas preguntas tan en público, que él respondería a solas. Estaba Tomás Pedro escondido en su aposento para ver desde allí, sin ser visto, lo que hacían su padre y el de Carriazo. Teníale suspenso la venida del corregidor y el alboroto que en toda la casa andaba. No faltó quien le dijese al huésped cómo estaba allí escondido. Subió por él, y más por fuerza que por grado le hizo bajar, y aún no bajara si el mismo corregidor no saliera al patio y le llamara por su nombre diciendo: «Baje vuesa merced, señor pariente, que aquí no le aguardan osos ni leones». Bajó Tomás, y, con los ojos bajos y sumisión grande, se hincó de rodillas ante su padre, el cual le abrazó con grandísimo contento, a fuer del que tuvo el padre del hijo pródigo cuando le cobró de perdido. Ya en esto había venido un coche del corregidor para volver en él, pues la gran fiesta no permitía volver a caballo. Hizo llamar a Costanza, y tomándola de la mano se la presentó a su padre diciendo: «Recebid, señor don Diego, esta prenda y estimalda por la más rica que acertárades a desear. Y vos, hermosa doncella, besad la mano a vuestro padre y dad gracias a Dios, que con tan honrado suceso ha enmedado, subido y mejorado la bajeza de vuestro estado». Constanza, que no sabía ni imaginaba lo que le había acontecido, toda turbada y temblando, no supo hacer otra cosa que hincarse de rodillas ante su padre, y tomándole las manos se las comenzó a besar tiernamente, bañándoselas con infinitas lágrimas que por sus hermosísimos ojos derramaba. En tanto que esto pasaba, había persuadido al corregidor a su primo don Juan que se viniesen todos con él a su casa,
y aunque don Juan lo rehusaba, fueron tantas las persuasiones del corregidor que lo hubo de conceder, y así entraron en el coche todos. Pero cuando dijo el corregidor a Costanza que entrase también en el coche, se le anubló el corazón, y ella y la huéspeda se asieron una a otra y comenzaron a hacer tan amargo llanto que quebraba los corazones de cuantos le escuchaban. Decía la huéspeda: ¿Cómo es esto, hija de mi corazón, que te vas y me dejas? ¿Cómo tienes ánimo de dejar a esta madre que con tanto amor te ha criado? Costanza lloraba y la respondía con no menos tiernas palabras, pero el corregidor, enternecido, mandó que asimismo la huéspeda entrase en el coche, y que no se apartase de su hija, pues por tal la tenía hasta que saliese de Toledo. Así, la huéspeda y todos entraron en el coche y fueron a casa del corregidor, donde fueron bien recebidos de su mujer, que era una principal señora. Comieron regalada y sumptuosamente, y después de comer, contó Carriazo a su padre cómo, por amores de Costanza, don Tomás se había puesto a servir en el mesón, y que estaba enamorado de tal manera della que, sin que le hubiera descubierto ser tan principal como era siendo su hija, la tomara por mujer en el estado de fregona. Vistió luego la mujer del corregidor a Costanza con unos vestidos de una hija que tenía de la misma edad y cuerpo de Costanza, y si parecía hermosa con los de labradora, con los cortesanos parecía cosa del cielo. Tan bien la cuadraban que daba a entender que desde que nació había sido señora y usado los mejores trajes que el uso trae consigo. Pero entre tantos alegres no pudo faltar un triste, que fue don Pedro, el hijo del corregidor, que luego se imaginó que Costanza no había de ser suya. Y así fue la verdad, porque entre el corregidor y don Diego de Carriazo y don Juan de Avendaño se concertaron en que don Tomás se casase con Costanza, dándole su padre los 30.000 escudos que su madre le había dejado, y el aguador don Diego de Carriazo casase con la hija del corregidor, y don Pedro, el hijo del corregidor, con una hija de don Juan de Avendaño, que su padre se ofrecía a traer dispensación del parentesco. De esta manera quedaron todos contentos, alegres y satisfechos, y la nueva de los casamientos y de la aventura de la fregona ilustre se extendió por la ciudad, y acudía infinita gente a ver a Costanza en el nuevo hábito, en el cual tan señora se mostraba como se ha dicho. Vieron al mozo de la cebada, Tomás Pedro, vuelto en don Tomás de Avendaño y vestido como un señor. Notaron que Lope Asturiano era muy gentilhombre después que había mudado vestido y dejado el asno y las aguaderas, pero con todo eso no faltaba quien, en el medio de su pompa, cuando iba por la calle, no le pidiese la cola. Un mes estuvieron en Toledo, al cabo del cual se volvieron a Burgos don Diego de Carriazo y su mujer, su padre, y Costanza con su marido don Tomás, y el hijo del corregidor que quiso ir a ver a su parienta y esposa. Quedó el sevillano rico con los 1000 escudos y con muchas joyas que Costanza dio a su señora, que siempre con este nombre llamaba a la que la había criado. Dio ocasión la historia de la fregona ilustre a que los poetas del dorado Tajo ejercitasen sus plumas en solenizar y en alabar la sin par hermosura de Costanza, la cual aún vive en compañía de su buen mozo de mesón, y Carriazo, ni más ni menos con 3 hijos que, sin tomar el estilo del padre ni acordarse si hay almadrabas en el mundo, hoy están todos estudiando en Salamanca, y su padre apenas ve algún asno de aguador cuando se le representa y viene a la memoria el que tuvo en Toledo, y teme que cuando menos se cate ha de remanecer en alguna sátira el «daca la cola, Asturiano, Asturiano, daca la cola». Fin de La ilustre fregona. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra.